Bereshit bara Elohim et Asamayim be'et Aret. Bearet estaba tohu babohu y había tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes. No digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias porque este es el día que tú has hecho, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos, junto con aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, aquellos, Padre Santo, que han mirado, que han creído y que han recibido aquel que es la palabra que se hizo hombre y dio testimonio de tu amor, amándonos hasta el fin. Como dice que Él se dio por todos nuestros pecados para redimirnos de las potestades de Satanás, del pecado y de la muerte, y para traer el perdón de cada una de nuestras culpas. Damos gracias porque en este día los cielos se abren para tus hijos. La revelación, Padre Santo, de tu Espíritu, el testimonio de tu Espíritu, está siendo dado, Señor, a todos aquellos que disponen su corazón a buscarte, para aquellos que levantan sus manos y su mirada y su corazón al cielo, para recibir desde allí, Señor, la gracia, la paz y la bendición que tú envías, Señor, para aquellos que son tuyos. Te ruego, Señor, como mismo dijo tu Hijo, que seamos uno para que el mundo crea que tú lo enviaste, Padre. Te ruego, Señor, en manera especial, que aquellos ojos que se cerraron sean abiertos, Padre, por ti en esta mañana, para que podamos ver tu gloria, como dijo tu Hijo, que la misma gloria, Señor, que Él tenía, nos las había dejado para que pudiéramos dar testimonio acerca de ti, Padre. Damos gracias porque tu amor, Padre Santo, es fiel y es verdadero para todos aquellos que reciben a tu Hijo. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. El Mesías nos ama y nos ha
redimido de todo nuestro pecado por medio de su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos lo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él siempre. Yo soy el Al-Gitab, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Hadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdote al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dada la alabanza, se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los pueblos y darás tu recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruya en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Damos gracias por un capítulo más del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Y aunque teníamos planes de pasar al capítulo número 12, vamos a reflexionar de alguna manera todavía en el 11, conforme al testimonio del Espíritu que hemos recibido. Entonces, vamos a leer en el capítulo número 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jehoshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén ante la Pascua para purificarse. Y lo buscaban, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Por la importancia y quizás por el poco conocimiento que a veces tenemos de las profecías, mirándola desde el punto de vista de la palabra del Mesías, hemos sentido carga
de no irnos de este capítulo aún para tratar algunas cosas. Lo primero es que estas palabras que de alguna manera se dieron en el versículo número del 47 al 48, donde los sumos sacerdotes reunieron al Sanedrín, los fariseos y los sumos sacerdotes reunieron al Sanedrín, es decir, a la jurisdicción más importante que tenían los judíos para legislar desde el punto de vista de la Torá y desde otros ángulos las situaciones de la nación judía, pues se reúnen a causa de las señales que estaba haciendo el Mesías, el Hijo de Elohim, y que de alguna manera muchos del pueblo judío le estaban siguiendo, no solamente del pueblo judío, sino también de los galileos y de los samaritanos. Y esto, según ellos manifiestan, dice que si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ciertamente, y como ya hemos dicho, esto ha sido una palabra profética, porque ciertamente los romanos fueron y no solamente destruyeron el templo, sino también la nación. Como hemos dicho anteriormente, en Caifás se termina el sacerdocio levítico y comienza un nuevo sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. Por supuesto que esto tiene su mayor cumplimiento en la Pascua de la muerte del Mesías como el Cordero de Elohim. Pero lo que sí queda claro que Caifás queda en la historia como el último sacerdote, el último sumo sacerdote que ejerció en el ministerio levítico. Por supuesto que esto trajo cambios desde el punto de vista del Mesías, cuando dijo que todos debíamos nacer de nuevo, porque ya no tenemos el estatus de pueblo o de nación, sino que ahora todos tenemos el estatus de hijos de Elohim. Él explicó esto de alguna manera a los judíos, diciéndole que, como decir, el esclavo no permanece para siempre en la casa, sino que el hijo, los hijos en este caso sí permanecen. Esto era en el caso del siervo de Abraham y de Isaac, cuando se le dijo que no era su siervo el que lo iba a heredar, sino un hijo suyo. De manera que esto aplica también para aquellos que se resistieron a creer en el Mesías y que insistían en el sacerdocio levítico y en la nación de Israel, teniendo el templo como lo que le daba el estatus de alguna manera de tener una relación de pacto, una relación con Elohim como pueblo de Elohim, como descendencia de Abraham. Pero que habiendo venido el Mesías, habiendo hecho las señales que hizo delante de ellos, pues les dijo que todos debían de nacer de nuevo. Y al nacer del Espíritu, pues pasaban al estatus de hijos de Elohim. Así que, hermano, aunque duela decirlo, no solo
cambió el sacerdocio, a lo cual todavía una parte del pueblo judío persiste en traer nuevamente el sacerdocio levítico y es decir, traer el templo nuevamente, es decir, la construcción del templo de Jerusalén y ejercer nuevamente el sacerdocio levítico en Jerusalén como una manera de la restauración de la nación de Israel. Desde la perspectiva de ello, esa es la restauración de Israel. Sin embargo, los hechos proféticos y el cumplimiento de estos hechos proféticos, como la destrucción del templo y prácticamente en un momento determinado la nación de Israel pues prácticamente no existía y volvió a ser nación conforme a las leyes del mundo en el año 1967. Esto por supuesto alienta, como decir, ha quedado en el espíritu de ellos el construir nuevamente el templo de Jerusalén para que se pueda ejercer el sacerdocio levítico y puedan comenzar otra vez los sacrificios. Sin embargo, hermanos, hay que decir que habiendo venido el Mesías como el Cordero de Elohim y habiendo hecho la remisión de los pecados, no con la sangre de animales, sino por su propia sangre, dice que fue glorificado en su muerte y habiendo resucitado de entre los muertos, subió a la misma gloria de Elohim, a donde estaba desde el principio de la creación. De manera, hermanos, que ha comenzado abrió un nuevo sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec y una nueva relación quedó abierta por medio del Mesías, una nueva relación con aquellos que lo reciben, de manera que les dio el estatus de hijos de Elohim. Quisiera que el Espíritu de la verdad tratara con aquellos que persisten en restaurar el templo y el sacerdocio levítico. Ya hemos visto acerca de la profecía de Caifás. Fue la última profecía que dio un sumo sacerdote en ejercicio del sacerdocio levítico, profetizando que era necesario que muriera un hombre por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Ciertamente no pereció toda la nación, por cuanto muchos de los judíos, de los galileos y de los samaritanos aceptaron al Mesías, creyeron en el Mesías, de manera que esos que creyeron, pues se le dio un estatus mejor que el de nación, sino de hijos. Así que dice que esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote aquel año y profetizó que Yehoshua debía de morir
por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Estas palabras proféticas se están cumpliendo en el Mesías. No solamente él dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a que ya debo traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y en la oración sacerdotal de él por sus hijos, por los hijos de Elohim, dijo que para que fuéramos Ejad, para que el mundo creyera que verdaderamente el Padre lo había enviado al mundo. Así que todos los que creen en el Mesías formamos una Ejad en el Espíritu. Formamos, es decir, somos uno en Él. Estamos siendo congregados en Él, porque no tenemos un templo terrenal, sino que entramos a la misma presencia, entramos a la naturaleza de Elohim, si así pudiéramos decir, al Espíritu mismo. Es donde tenemos el acceso por medio de la fe en el Mesías. De manera que todos recibimos el mismo amor, todos recibimos el mismo evangelio, todos recibimos la misma palabra, de manera que no hay diferencia entre nosotros. Todos tenemos un mismo estatus, hijos de Elohim, hijos de Dios, si así pudiéramos decir. De manera, hermano, que no hay ninguna diferencia, no hay cargo, no hay nada que nos diferencie, sino que todos tenemos el mismo acceso al Padre. Como él dijo: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Así que, hermano, es un acceso para todos. Todos pasamos por la misma puerta, todos tenemos el mismo pastor, todos tenemos el mismo estatus. Así que todo esto trajo por consecuencia, aparte de que ellos le acusaban de quebrantar el día de reposo, sin embargo lo estaba cumpliendo desde el punto de vista de Elohim, porque reposo, más que reposo, es cesar. Es cesar. Así que según Elohim cesó de toda obra de creación en el día séptimo, pues también el Mesías cesó en su muerte de toda obra de redención. Así que él estaba dándole el verdadero cumplimiento, o el cumplimiento desde la perspectiva mesiánica, al día de reposo. Esto trajo por consecuencia que también ellos ahora, por esta causa, querían matarle, de manera que él ya no andaba entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Como podemos ver, ya aquí él termina su ministerio de alguna manera, aunque en la Pascua ya él concluyó con todo su ministerio mesiánico y de redención, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree, como dice, no muera, sino que tenga vida eterna. Y dice que se fue a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con los discípulos. Vamos, que aunque dijimos en el capítulo anterior que no era el tema de la profecía, pero sin embargo vamos a tocar este tema de Efraín proféticamente, para que podamos darnos cuenta por qué él, con esta acción, ya se está desligando del testimonio de los judíos y centra su ministerio en Efraín. Ya dijimos en el capítulo 48 de Génesis
que Efraín y Menasés son considerados como hijos de Jacob, así como son considerados Rubén y Simeón. Eso fue lo que dijo Jacob. Y que vamos a ver, hay muchas profecías acerca de Efraín y su papel protagónico entre las tribus, pero vamos a ver algunas, no la vamos a leer toda, vamos a ver algunas en el Salmo, en los Salmos. El Salmo 60 dice: mía es Galá y mío es Menasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Estas son palabras en el Salmo 60. En el 78 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volverán las espaldas en el día de la batalla. Hay varias profecías. Vamos a ver ahora en Isaías. Isaías 7 dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esto en Isaías, cuando Efraín se une a Siria para ir contra Judá, y que por esta causa prácticamente dejó de ser pueblo Efraín. Dice que, por eso vamos a entender ahora el ministerio del Señor en Samaria. Dice: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 70 años, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esta palabra se le están dando al rey de Judá, es decir, a los judíos. De manera que Efraín, la cabeza de Efraín es Samaria. Es por esto, hermano, que el Mesías, a través de aquella mujer de Samaria, ejerce su ministerio mesiánico en Samaria, porque estaba cumpliendo esta profecía. Como decir, estaba yendo a la cabeza de Efraín, y que él, habiendo, vamos a decir que la palabra profética de que dio Jacob acerca de José se aplica verdaderamente en Efraín. José es la rama fructífera de Jacob, es decir, es, como dice, el que se fructifica en la servidumbre, el que se fructifica en esclavitud como en Egipto, pues allí ellos fueron, por medio de José, toda la familia de Jacob fue fructífera, de manera que entraron 70 personas y salieron más de 2 millones de personas. Así que, de algún modo, ahora toda esta descendencia de José en Efraín es la que se está multiplicando en el mundo. En estos días ya le había dicho en capítulo anterior que la tribu de Menasés, quizás una parte o la tribu de Menasés aparece así, que estaba en la zona asiática cerca de la India o en la India, pues regresó a Israel.
Pero si vemos que al final cuando se cuentan las tribus, pues aparece la tribu de Efraín. Lo que quiero decir, hermano, es que proféticamente el Mesías estaba cumpliendo las profecías dadas acerca de Efraín, y que en Ezequiel, que es una de las profecías más importantes, en Ezequiel el capítulo 37, dice que Elohim le dice el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, dice, vino palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel su compañero. Júntalos luego el uno con el otro, que juntara los dos palos, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propone con esto? Diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel y sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Así que, hermano, cuando el Mesías estaba diciendo que tenía otras ovejas que no eran del redil de Judá, se estaba refiriendo al cumplimiento de esta profecía de Israel, de Ezequiel, donde él va a juntar en un solo palo a todo lo que representa Efraín y a todo lo que representa Judá, y serán un solo palo en su mano. ¿Por qué? Porque van a ser uno solo, una ejad. Y ese será el cumplimiento en plenitud de esta profecía. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que, hermano, todos los hijos de Elohim estamos en función de ser la voz de Elohim, en este caso la voz del Mesías, para traer la ejad de todo, para traer el cumplimiento profético, es decir, la palabra de Elohim, el cumplimiento de la palabra de Elohim. Hoy, si miramos, pues no vemos esa con los ojos naturales, no vemos eso ejad, por cuanto todo el pueblo, en apariencia, el pueblo de Elohim está desunido. Pero debo decir, hermano, que el verdadero pueblo de Elohim no es lo que vemos con nuestros ojos, sino que el verdadero pueblo de Elohim ha nacido espíritu, ha nacido del espíritu, de manera que no se puede ver con estos ojos naturales, como decir, con los ojos carnales, sino con los ojos del espíritu que nos han sido abiertos. Quiera Elohim darle entendimiento para que podamos comprender. He querido, por la carga que he sentido acerca de esto, hacer hincapié, hermano, en este entendimiento, porque son las palabras proféticas que se están cumpliendo por medio de la muerte y de la resurrección del Mesías. Hay una parte, una profecía que está dada en Osea, que dice que Efraín es dado a los ídolos,
Por eso es que esta tribu fue dispersa, fue dispersa de manera que dejó de ser pueblo. Sin embargo, se está multiplicando entre todas las naciones. Pero llegará un momento que el Señor despertará el espíritu, lo hará nacer de nuevo y se cumplirá esta profecía de la unidad de Efraín con Judá, de manera que ya no habrá esa envidia que le tenía Efraín a Judá, que quería tomar, como decir, Jerusalén para tener el reino y el sacerdocio, porque recordemos que Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur, representado por Judá, y el reino del norte representado por Israel, y que se le dio, ellos tuvieron un templo en Samaria, en el caso del reino del norte, y el reino del sur tuvo su reino y su sacerdocio en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Por eso la mujer samaritana decía que los samaritanos decían que era en Samaria donde se debía adorar y que los judíos decían que era en Jerusalén. Por eso el Mesías le dice que había llegado la hora en que no era ni en Samaria ni en Jerusalén donde se debía adorar a Elohim, sino que debíamos adorarlo en espíritu y en verdad, porque esos son los verdaderos adoradores y los verdaderos hijos de Elohim. Como ya hemos dicho, el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec no tiene un templo terrenal, no efectúa una adoración, como decir, exterior, sino es una adoración interior en espíritu y en verdad. No es una adoración exterior, es una adoración en espíritu y en verdad, porque estamos viviendo conforme al espíritu, no conforme a la carne, y nos estamos congregando en el espíritu, en la ejad del espíritu. No nos estamos congregando, como decir, en un lugar físico, en un lugar terrenal, ya sea en Jerusalén, en Samaria o en cualquier otro punto de la tierra, sino que donde quiera que estemos, formamos un ejad, porque hemos entrado a la misma naturaleza de Elohim. Somos parte, hemos nacido espíritu, somos parte de su naturaleza. Perdón, como decir, somos uno en él, como el mismo Mesías dijo, el Padre y yo uno somos. Pues así ahora nosotros, por medio del Mesías, también somos uno. De manera, hermano, que en el estatus de hijos y en este nuevo sacerdocio, pues es el sacerdocio del espíritu, es un sacerdocio espiritual. El sumo sacerdote tenía entrada al lugar santísimo una sola vez al año. Sin embargo, nosotros sencillamente tenemos ese acceso abierto permanentemente, siempre y cuando estemos en la fe del Mesías, estemos en la virtud del Espíritu, estemos en el amor que el Padre nos ha manifestado por medio de su Hijo. De esta manera vamos a dar conclusión a este capítulo número 11, y como les decía, del Evangelio eterno conocido como el Evangelio de Juan, y vamos a partir del próximo
Vamos a dar cierta introducción, pero a partir ya del próximo capítulo, sé que no he cubierto todas las necesidades acerca de las profecías, pero lo hacemos de forma básica para que podamos tener el entendimiento desde la perspectiva de las escrituras y de la profecía y de cómo el Mesías lo ha estado cumpliendo. Le decía que el capítulo 12 del Evangelio Eterno comienza, son los 8 últimos capítulos, es decir, del 1 al 11, el Mesías trata a partir de la purificación del templo, es decir, de la Pascua, de la purificación, es donde él comienza el ministerio a Judá, y aquí en este capítulo ya él lo termina, de manera que el capítulo 12, fíjense que del 12 al 20 son 8 capítulos que tratan ya en una nueva relación, no como pueblo, no como nación, sino como hijo, a partir de la Pascua, es decir, a partir de su muerte como el Cordero de Elohim. Pero que ya en este capítulo 12, que comienza 6 días antes de la Pascua de la muerte, de la Pascua de su muerte, él comienza en una nueva perspectiva, en una nueva relación. Quisiera que así, desde esta perspectiva, comencemos a mirar. Hay que decir que el Evangelio Eterno tenemos que verlo desde 2 perspectivas. Número 1, desde la perspectiva del Mesías tratando, cumpliendo las escrituras y tratando, como decir, con Judá, en este caso que fue el centro de su ministerio, pero también con la parte de Israel. Como dice que la palabra fue enviada a Jacob y cayó en Israel, porque él vino por Galilea. De manera que, como dice, aquella luz que resplandeció en Galilea de los gentiles fue precisamente la manifestación de la gloria de Elohim por medio de su Hijo allí en el pueblo de Galilea, en Galilea de los gentiles, donde la luz resplandeció y que ellos recibieron al Mesías. Es decir, que debemos ver el Evangelio Eterno desde la perspectiva del Mesías con su pueblo, pero también mirándolo a él como el ejemplo a seguir para una comunión con el Padre. Eso es el Evangelio, la relación de él con el pueblo, pero que ya ahora a partir del 12 comienza de la relación de él con los hijos de Elohim, con personas que han nacido de nuevo, para darnos el ejemplo. Y que del 1 al 11 también nos da la perspectiva de él en la relación con el Padre. Es decir, nosotros vivimos el Evangelio en 2 perspectivas. 1, primero, de nuestra relación con el Padre, porque somos hijos de Elohim. Y número 2, en nuestra perspectiva como formando la ejad de un solo rebaño, con un solo pastor, formando esa ejad entre todos los hijos de Elohim. Esas son las 2 perspectivas de vida del Evangelio Eterno. Si no cumplimos con la relación de Elohim como Padre, sencillamente nos quedamos sin el aprovechamiento, sin la bendición de esta relación.
Y si no formamos parte de la ejad de los hijos en un solo rebaño y en un solo pastor, decididamente estamos divididos. Así que, hermano, hago hincapié, de que ya habiendo muerto el Mesías, el poder de reconciliación, esa profecía de que seríamos uno solo en su mano, ya eso se está cumpliendo en nosotros. Esa es la reconciliación de toda aquella diferencia, todo aquello que nos dividía, ya fue reconciliado en el Mesías. Y ahora estamos en una comunión individual con el Padre, cada uno individual, pero también todos en un ejad, formando un solo rebaño y teniendo un solo pastor. Es importante que a partir del capítulo 2, fíjense que comienza 6 días antes de la Pascua y comienza con una cena que se hace en honor del Mesías, en la casa donde vivían Marta, María y Lázaro. Dice que le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De manera, hermano, que esto un poco que nos trae que estas personas nacieron de nuevo, pudieron entender con la resurrección de Lázaro, ellos pudieron entender al Mesías, pudieron entender su palabra, pudieron entender lo que se estaba cumpliendo en ellos, el nuevo nacimiento del Espíritu. De manera que ahora ellos demuestran este amor, trayendo al Mesías a su vida, a su propia casa, pero no en la perspectiva de como ellos lo veían antes, cuando decían: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, yo sé que habrá una resurrección de los muertos en el día postrero, etc. Es decir, que ya ellos aquí tienen al frente, ellos ya aquí, como decir, han visto al Mesías en su gloria, en la gloria del Hijo de Elohim, en la verdadera grandeza que debemos verlo como nuestro Redentor, en unión con nuestro Padre, porque nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. No podemos desligar uno del otro. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que esta cena, fíjense que no solamente comienza con esta cena, sino con aquel acto de adoración suprema que hace María al derramar aquel frasco de perfume de un precio muy alto, ungiendo los pies del Señor, y dice que enjuagándolo con sus cabellos, de manera que la casa se llenó del olor del perfume, la fragancia de la ejad, de la unidad en el Espíritu, la fragancia de estas personas al estar en la voluntad perfecta de Elohim, recibiendo a su Hijo, de creyendo en su Hijo, porque esa es la obra, que creamos en su Hijo. Como le preguntaron, ¿qué debemos hacer para ganar la vida? Y él le dijo, una sola obra hay que hacer, y es que crean en aquel que él envió. De manera que este es el acto de adoración suprema, donde, como decir, el acto supremo de adoración, al estar la familia junta en unanimidad. Como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo
dice como el buen perfume, ¿no? Esto es lo que está sucediendo aquí, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Este es el cumplimiento verdadero de ese salmo, donde están los hermanos juntos y en armonía, en uno, están siendo congregados en uno. Ellos representan, como decir, la fe como hijos de Elohim, recibiendo al Mesías, recibiendo al Hijo de Elohim en nuestra vida, en nuestros hogares. Así que, hermano, este es el capítulo 12, que comienza así. El 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo él que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre. Aquí voy a decir algo. En la oración del Mesías, en la oración sacerdotal, él dice: no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Es decir, que las personas cuando mueren, lo que son es quitados del mundo y van al sepulcro. Pero fíjense que él no es igual que nosotros. Dice que para que él pasase de este mundo al Padre. Es decir, que él tuvo que pasar de este mundo al Padre para también darnos el acceso que hoy tenemos como hijos de Elohim al Padre, porque vivimos en esa comunión con el Padre como hijos de Elohim en el nuevo sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. Pero lo que quiero decir que hay una diferencia. Cuando muere una persona es quitado del mundo y va al sepulcro. Pero en el caso del Hijo de Elohim, él no era del mundo. Él pasó de este mundo por medio de la muerte, pasó de este mundo al Padre. Eso no lo hemos visto en ninguna de las personas que han fallecido. Las personas que fallecen son quitadas del mundo y van, digamos, al sepulcro, al mundo de los muertos. Pero el Mesías pasó de este mundo al Padre. Así que, hermano, hay una diferencia. Que nuestro Padre, como le decía, ya debemos ir cambiando de Elohim a Padre, porque ahora el trato es como hijos de Elohim. Ya teniendo todo este entendimiento, podemos decir que somos hijos de Elohim y tenemos a Elohim por Padre. Por lo tanto, que el Padre le dé este entendimiento a las personas para que podamos crecer cada día más, para que este hombre nacido espíritu pueda verdaderamente alcanzar la estatura, la anchura y la profundidad de la imagen de aquel por medio del cual fuimos creados. Hemos conformado un grupo en WhatsApp también para intercambiar testimonio, respetando el libre albedrío de cada cual. Debemos decir que no somos una religión, somos testigos de la vida por recibir el testimonio del Espíritu acerca del Hijo de Elohim. Somos testigos de la vida porque hemos pasado de muerte a vida. Somos testigos de la vida porque ya no estamos viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos testigos de la vida porque no tenemos un sacerdocio terrenal levítico conforme a los sacrificios y las cosas que se hacían en este sacerdocio, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Elohim, al lugar santísimo, sino que ahora tenemos un templo que es Elohim mismo, celestial. Entramos a la misma presencia de Elohim y que, como decir, ya estamos en la misma presencia de Él, no una vez al año, sino siempre que estemos en la fe, en la obediencia
de nuestro Mesías. Así que este es el capítulo 13. El 14 es donde él da algunas orientaciones a sus hijos, a los judíos que persistían en el trato de Elohim. Él le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. De manera, hermano, que para aquellos que hemos tenido la experiencia en la casa de los abuelos, donde todos los hijos y los nietos nos reuníamos allí alrededor de nuestros abuelos, y también en las casas de los padres, pues ese amor que se recibe, donde todos somos iguales, donde todos nos sentamos a la misma mesa y no hay diferencia. Pues eso es lo que él está diciendo, que no nos turbáramos para aquellos que persisten solamente en creer en Elohim, sino que podían creer en Elohim y también en él. Este es el capítulo 14. En el 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Esta es la relación que debemos de tener con el Mesías, permaneciendo en él. ¿Cómo permanecemos en él? En el Evangelio eterno, a través del Evangelio eterno, permaneciendo en su palabra. El 16, él habla acerca de lo que acontecerá en los días postreros. Dice: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, seremos rechazados, seremos como mismo lo juzgaban a él, como que tenía demonio, como que engañaba a la gente, como que tantas cosas que decían de él. Pues dice que siempre que digan cosas que no sean verdad, es decir, cosas malas que no sean verdad en nosotros, dice que nos alegremos y no gocemos, porque grande es nuestro galardón. Así que, hermano, dice que también que viene y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Elohim. Esto se cumplió en parte en la Inquisición llevada a cabo por Roma, es decir, por el catolicismo romano, no por Roma, por el catolicismo romano. Y que dice que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjense lo que está diciendo: porque no conocen ni al Padre ni a mí. Ven la relación que debemos de tener, hermano, ya no como Elohim, como Dios, sino como Padre, pero siempre por medio de su Hijo, que es que recibimos el sacerdocio, porque pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, que es él quien lo está llevando adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Paracletos, el abogado, el que nos defiende, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar.
pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es el testimonio del Espíritu, que es lo que hacemos, porque no damos un testimonio que sale de mí mismo, sino que damos el testimonio que hemos recibido. El testimonio del Espíritu en mi vida es lo que comparto con ustedes. He dicho que no soy pastor, ni soy profeta, ni tengo estudios teológicos solamente básicos. Y por supuesto, como he creído, he recibido, he mirado a aquel que fue traspasado, ahora tengo a Elohim por Padre. Y ese es el testimonio que doy. Así que, hermano, aquí en el capítulo 16, usted puede leer todo esto. En el 17 es la oración sacerdotal de nuestro sumo sacerdote por los hijos de Elohim. Como él dice, no te pido por los que son del mundo, sino por los que son tuyos. Y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne. Mire, hermano, estas palabras son profundas. Potestad sobre toda carne. La vida y la muerte están en el poder del Mesías. Él no mata. Es decir, Él no tiene el poder para matar. No lo tiene, porque Él es la vida. Sin embargo, Él tiene potestad sobre toda carne para decidir por la vida o la muerte de una persona, porque todo juicio le ha sido dado a Él por cuanto Él es el Hijo del hombre, el Hijo de Adán. Debemos pedirle a nuestro Padre que nos dé entendimiento acerca de lo que significa tener potestad sobre toda carne, y no solamente la carne humana, sino toda carne que habita sobre la faz de la tierra. No solamente está en su poder sustentarla, sino también de hacer cumplir toda la obra de redención de Elohim acerca de, es decir, en toda la tierra. Pero Él tiene potestad sobre toda carne. Le fue dada toda la potestad sobre toda carne. Que nuestro Padre le dé entendimiento a esto, para que dé vida eterna a lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jadebar de Elohim Hamasía, a quien Él envió, a quien has enviado. Así que, hermano, esta es la vida eterna, y estas son las palabras de nuestro sumo sacerdote, la oración al Padre. Aquí es donde Él habla sobre, dice, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como vosotros, como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y lo que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Judas, hoy están saliendo muchos videos y enseñanzas acerca de que Judas no lo traicionó, sino de que Judas viene siendo el verdadero héroe de entre los discípulos. Mira, hermano, aquí están las palabras del Mesías. Hay incluso un evangelio que ha salido, el evangelio de Judas,
donde queda como de que Judas estaba cumpliendo algo que ninguno de los discípulos tenía la madurez espiritual para cumplir, lo que era llevarlo a la muerte, entregarlo para que él pudiera morir. Y esto lo hace un poco que héroe. Y esta es la perspectiva que incluso los judíos hoy están trabajando para restaurar la imagen de Judas, por cuanto ellos tienen esta, como que decir que esta imagen de la traición de Judas se ha un poco que traspolado a la traición de los judíos. Muchos no creyeron en él, pero multitudes de los judíos sí creyeron en él. Los que eran de él sí creen y siguen creyendo. Los que son de él lo reciben y creen en su palabra. Los que no son de él sencillamente no lo reciben. Pero en el mundo hay cierta idea de que la traición de Judas ha sido traspolada a los judíos como los que traicionaron y entregaron al Señor. Debo decir que cada cual, como decir, es juzgado por sus propios pecados. Cada cual es juzgado por su propio pecado. Así que, hermano, lo que sí debemos estar conforme a la voluntad de Elohim. Ir en contra de la voluntad de Elohim, hermano, es como ir contra el viento, es como ir contra la corriente. Así que, hermano, eso trae consecuencia al hombre, eso trae consecuencia a los pueblos, cuando vamos en contra de la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Que crean en su Hijo. Para todo pueblo, para todo hombre que habita sobre la faz de la tierra. Dice, no ruego aquí. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Aquí está la palabra que le estaba diciendo ahorita. Ser quitado del mundo es ir al sepulcro, ir a juicio. Porque los muertos van a juicio. Sino que los guarde del mal, del maligno, de lo que todo lo que representa el mal, hasta la misma muerte. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra que él dio en el Evangelio, esa es la palabra de verdad y por la cual debemos vivir. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, vivir en la ejad del Espíritu, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos, como también a mí me has amado. Todo esto está en el capítulo 17, donde lo puedan leer, la oración de nuestro sumo sacerdote por todos los hijos de Elohim. El 18. Ya cuando después que él realiza la cena en la noche antes de la Pascua, del día de Pascua, donde se iban a sacrificar a los corderos, él hace una cena normal con los discípulos, le lava los pies a los discípulos, le da este mandamiento y le dice a Pedro que el que no se lavare no tendrá parte con él. Esto está claro aquí en el capítulo 18. En el 19, donde ya él está siendo juzgado por Pilato y es entregado a la muerte y lo traspasan en su costado. Y el 20, pues la resurrección del Mesías, el encuentro, es decir, el soplo del aliento de vida a sus hijos, a su pueblo, comienza con los apóstoles, con todos sus discípulos, y donde cierra el Evangelio eterno diciendo, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el
Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, esto no es una relación, esto no es una religión, esto es tener vida en el nombre del Hijo de Elohim. Es un testimonio de vida, no de una vida religiosa, sino de la vida de Dios, de la vida de Elohim en nosotros. Así que, hermano, aquí culmina el Evangelio eterno. Es mi petición que nuestro Padre le dé entendimiento y toda la palabra buena, toda la gracia, la paz, la revelación del Padre, el amor del Padre, sea con todos los que reciben a su Hijo y creen en Él. Amén.